Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con varios temas. Vamos a hacer un repaso de todos aquellos capítulos que hemos ido tocando durante estos 2 meses, ¿no es así? Vamos a comenzar recordando respecto de lo que es la ciencia geográfica, ¿ya? Para ello, muchachos, miren, vamos a verificar un esquema pues que anteriormente habíamos trabajado. Por aquí chicos, estamos observando las características de lo que vendría a ser la ciencia geográfica y sus componentes. ¿No es así? Miren, por aquí tenemos un esquema que hemos estado revisando al inicio del año escolar, ¿no? Y lo vamos nuevamente a recordar, ¿ya? Observamos la definición de geografía, ¿no? Bueno, la geografía va a ser una ciencia social, ¿no? Al igual que la historia, la economía, ¿no? Entre otras más, que se va a encargar de estudiar al hombre, pero no solo estudia al hombre, sino lo que estudia en realidad es la relación que hay entre el hombre y su medio natural. Es decir, cómo el hombre ha ocupado un espacio, ¿no es verdad?, dentro del planeta y lo ha ido adaptando a sus necesidades, lo ha ido transformando con la finalidad de satisfacer sus diversas necesidades. Esa es la definición que hoy en día se da respecto de la geografía. Si nosotros hablamos de quién es el padre de la geografía, pues ahí tendríamos que mencionar a Hecateo de Mileto, que es considerado el padre de la geografía antigua, de aquella época en la que la geografía era meramente descriptiva, y Alexander von Humboldt, que sería el padre de la geografía moderna, ¿ya? Una geografía pues que para el siglo XIX ya no solamente le basta, ¿no?, con describir un espacio geográfico, ¿no?, sino lo que quiere pues la geografía como ciencia a partir del siglo XIX en adelante es buscar respuestas a preguntas de qué causa o qué consecuencias podría generar un hecho o un fenómeno geográfico, ¿ya? Así que la definición de geografía ha ido cambiando a lo largo del tiempo y hoy en día pues es una ciencia social que busca respuestas a diferentes preguntas sobre el desarrollo de hechos o fenómenos geográficos. Si me preguntaran a mí cuál es el objeto de estudio de la geografía, mi respuesta sería el espacio geográfico, ¿no?, que es el lugar en donde nosotros nos encontramos, ¿no?, y en donde el hombre desarrolla las múltiples interacciones con respecto a la naturaleza. ¿Ya? Ese espacio geográfico puede ser usado con fines de recreación, con fines económicos, es decir, practicando actividades como la agricultura, la ganadería, ¿no?, la actividad comercial, con fines residenciales también. Se puede instalar, pues, ¿no?, plantas de fábricas en ese sector, con fines, por ejemplo, de aprovechamiento militar, etcétera. ¿Ya? El espacio geográfico cumple múltiples funciones según las necesidades del hombre. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos recordar respecto al espacio geográfico es esto de aquí, ¿no? Aquí tenemos que un espacio geográfico tiene como elementos a los hechos geográficos, a los fenómenos geográficos y también a los agentes geográficos, ¿ya? Los hechos geográficos vendrían a ser las obras, ¿ya? Así lo vamos a definir. Las obras que han sido producto tanto de lo que vendría a ser el hombre como la naturaleza. Por ejemplo, una obra humana instalada en un espacio geográfico podrían ser las centrales hidroeléctricas, las carreteras, los puentes, ¿no?, los túneles vendrían a ser obras de infraestructura dentro del espacio geográfico desarrollado por el hombre. Obras de la naturaleza, bueno, pues, ¿no?, la construcción o la creación de cañones, acantilados, ¿no?, desiertos, valles, ¿no?, cuevas, etcétera, serían obra de la naturaleza. Entonces, toda obra desarrollada tanto por el hombre como por la naturaleza es considerado, pues, un hecho geográfico, ¿ya? Por otro lado, nosotros aquí tenemos a los fenómenos geográficos, que vendrían a ser sucesos de corta duración, muy peligrosos, ¿no es verdad?, y que pueden también modificar el espacio geográfico. Dentro de ellos tenemos, pues, a los terremotos, tenemos a los aluviones, a los tsunamis, podríamos mencionar también a los huaicos, entre otros fenómenos geográficos. Y el agente geográfico vendría a ser el actor, ¿ya? Es decir, aquel elemento que se va a encargar de transformar, ¿no es verdad?, el espacio geográfico, de ir modificando el espacio geográfico. Por ejemplo, aquí tenemos como agente geográfico al hombre, ¿ya? Porque él crea obras, como dije hace un rato, como obras de infraestructura, y también aquí tenemos pues a lo que vendría a ser la naturaleza,
¿no? Que a través de agentes como lluvias, vientos, ríos, ¿no? Aguas subterráneas, por ejemplo, puede erosionar el relieve y al erosionarlo va a ir dando lugar a la formación de nuevas estructuras dentro de la corteza de la Tierra. ¿Ya? Esa sería la primera parte. La segunda parte que nosotros vamos a recordar sería respecto de los principios geográficos, ¿no? Entendiendo que los principios de la geografía son normas, son métodos que rigen, ¿no?, a la geografía como ciencia en su proceso de estudio, ¿ya? Y dentro de estos principios geográficos vamos a encontrar a los siguientes, miren, ¿ah? Aquí tenemos el principio de localización o extensión, tenemos el principio de causalidad o explicación, ¿no? Tenemos también el principio de relación o conexión, el principio de actividad o evolución, el principio de comparación o generalidad. A ver, recordemos rápido. El principio de localización es aquel principio que nos dice que todo hecho o fenómeno geográfico debe ser localizado, ¿no es verdad? Debe ser ubicado con exactitud, con precisión, tomando en cuenta su latitud, su longitud, su extensión, sus límites, por ejemplo. ¿Ya? En el caso del principio de causalidad, este principio nos dice que debemos de buscar causas y consecuencias de un hecho o fenómeno geográfico. Por ejemplo, ¿no? En principio de causalidad, pueden preguntar a ti qué causa, ¿no?, que el mar peruano tenga baja temperatura. Y la respuesta que tú podrías dar es la siguiente, ¿no? Que las temperaturas del mar peruano son bajas debido a las siguientes causas. Uno, el afloramiento, que consiste en el ascenso de aguas frías profundas y el descenso de aguas cálidas superficiales. Eso hace que el mar peruano siempre tenga una temperatura baja. Y el otro vendría a ser la presencia de corrientes marinas de aguas frías como la corriente de Humboldt, por ejemplo. Entonces yo ahí estoy respondiendo a una pregunta de por qué el mar peruano tiene baja temperatura. ¿Ya? El otro principio vendría a ser el principio de relación o conexión. Este principio de relación o conexión nos dice pues que dos o más hechos o fenómenos geográficos pueden estar conectados, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente, las lluvias torrenciales del mes de verano provocaron huaicos en las quebradas de la yunga marítima que generaron afectación a la población, destruyendo viviendas, ocasionando grandes pérdidas económicas. Entonces, ahí miren lo que está pasando, que yo estoy hablando de tres aspectos. Estoy hablando de lluvias torrenciales, que es un fenómeno geográfico. Estoy hablando de huaicos, que es un fenómeno geográfico. Estoy hablando, pues, de desastres provocados por estos, ¿no?, hechos que hemos mencionado. Entonces, estoy relacionando un hecho, fenómeno geográfico, ¿ya? Para explicar, ¿no?, qué es lo que ha pasado en un determinado lugar. ¿Ya? Entonces ahí estoy haciendo uso del principio de relación o conexión. El principio de actividad nos dice, por otro lado, que todo hecho, fenómeno geográfico va a estar en constante cambio, que nada es estático, que todo evoluciona. Así como ha evolucionado nuestro planeta, ha evolucionado la vida, ¿no es verdad? También, pues, por ejemplo, una sociedad, ¿no?, va a ir sufriendo o va a ir viviendo cambios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los antiguos peruanos, tú recordarás por historia que los antiguos peruanos, aquellos que entraron, ¿no?, inicialmente a nuestro territorio, eran cazadores y recolectores. Con el tiempo van a aprender a cultivar la tierra, a criar animales. Más adelante van a conformar, pues, en sociedades muy bien organizadas, ¿no? Entonces ahí yo veo una evolución, un cambio progresivo, ¿ya? En el caso del principio de comparación o generalidad, bueno, yo aquí puedo tomar dos hechos o fenómenos geográficos y los puedo comparar. Por ejemplo, puedo comparar el mar de Perú, ¿no?, con el mar de Brasil. Y puedo señalar sus diferencias, ¿no?, o sus similitudes, ¿correcto? Eso es lo que podríamos hacer, ¿ya? Para ver de qué manera u otra, pues, ellos guardan, ¿no?, cierta característica común, ¿ya? O de repente no. Muy bien, esta sería la primera parte respecto de lo que concierne, pues, a la geografía y los principios que nosotros manejamos, ¿no? Chicos, lo otro que también es importante que nosotros recordemos del tema de la ciencia geográfica es la división de la geografía, ¿ya? Entre ello tenemos, por ejemplo, la geografía general y a la geografía regional. La geografía regional hace referencia al estudio de un lugar en específico. Por ejemplo, yo puedo hablar de geografía del Perú, ¿ya? La geografía del Perú, que abarca todo lo concerniente solo a nuestro país.
¿correcto? Pero cuando yo digo geografía regional, general, perdón, estoy hablando pues ya de un estudio mucho más amplio, ¿no? Respecto de lo que vendría a ser pues el espacio geográfico, ¿no? Dentro de la geografía general tenemos a la geografía física y también tenemos a la geografía humana. En la geografía física, por ejemplo, ¿qué vamos a aprender? Estudios sobre el relieve, ¿no? Que hemos ido aprendiendo en los primeros capítulos, características sobre el clima, sobre la distribución del agua en el planeta, ¿no? Sobre la relación que hay respecto de ellos con la flora y la fauna. Y en geografía humana, la organización humana, tanto en el ámbito social como en el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito poblacional, dentro de ese espacio geográfico. ¿Ok? Eso respecto de la división. Y lo otro sería, pues, la importancia de la geografía. ¿No? ¿Por qué la geografía es importante, muchachos? ¿No? ¿Qué nos permite la geografía? ¿No? Vemos por aquí algunas imágenes bastante interesantes. Bueno, la geografía es fundamental porque nos va a permitir una mejor organización del espacio geográfico, ¿no? El conocimiento de los recursos que hay en nuestro territorio, ¿no? Y para que de esa manera, pues, también tengamos la posibilidad, ¿no? De llevar a cabo un aprovechamiento adecuado, responsable, sustentable de nuestros recursos naturales, ¿no? Y con ello, lógicamente, también, pues, se trata de que se pueda crear conciencia en la sociedad actual, ¿no? La geografía, entonces, no solamente es una ciencia que me va a servir para conocer datos, ¿no? De cuál es el río más largo, cuál es el punto más alto del planeta, qué cosas obviamente que las vamos a aprender, ¿no? Pero la geografía hoy en día va más allá, ¿no? Nos da las herramientas que nosotros necesitamos para entender que tenemos pues que actuar de manera responsable con el planeta, ¿no? Para que de esa manera todos los recursos que se nos ha colocado aquí puedan ser aprovechados no solamente por nuestra generación, sino por las que vienen también más adelante, ¿ya? Muy bien, entonces a este recuento que hemos hecho vamos a ir contestando pues a algunas preguntas, ¿ya? Por aquí tenemos un esquema, ¿no? Que se tenía que llenar y por aquí tenemos las preguntas. A ver, en función a lo que hemos recordado, muchachos, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 1? A ver, vamos leyendo ya las respuestas que han marcado sus compañeros, ¿no? Muy bien, Mina, Sergín, muy bien, Yance, muy bien, chicos, muy bien, muchachos, ¿no? Aquí, muy bien, Gallo. Miren, por aquí dice, uno, la geografía tiene gran importancia principalmente. Bueno, la importancia de la geografía, como lo hemos recordado hace un ratito, ya enmarca qué cosa? Una mejor organización del espacio geográfico, ¿no es verdad? ¿Todos de acuerdo con ello? Sí, ¿no? Esa sería la respuesta para la pregunta número 1. 2 dice, ¿en cuál de los siguientes casos se aplica el principio de comparación? Recuerden ustedes que este principio nos dice que dos o más hechos geográficos pueden ser comparados, ¿no? Para ver si hay similitudes o hay diferencias entre ellos, ¿no? Entonces, la pregunta 2, en su primera alternativa, ¿no? En la A dice, la costa peruana es una planicie angosta y desértica. Bueno, esto es descripción, ¿no es verdad? De un espacio. La B dice, la costa peruana se extiende desde Tacna a Tumbes, principio de localización. La C dice, la costa peruana, a diferencia de la de Ecuador, es desértica. Y la D dice, la costa peruana es desértico debido al mar frío. ¿No les parece que la D más corresponde a un principio de causalidad? Sí, ¿no es verdad? Entonces la respuesta a la pregunta 2 vendría a ser ¿cuál? La C. La 3 dice, para la ciencia geográfica, el hombre es principalmente un... A ver, ¿qué podríamos colocar aquí como respuesta en la 3? Voy leyéndolo, muchachos, ¿ya? A ver, la 3 dice la C, vamos a ver, ¿ya? Alguien dice la D, muy bien Bailón, muy bien Velázquez, muy bien chicos, muy bien Cerquín, muy bien Gobea. Vamos a leer nuevamente, ¿ya? Dice, para la ciencia geográfica el hombre es principalmente un, claro, la respuesta sería la C, un agente transformador del medio físico. ¿No es así? Nosotros transformamos permanentemente el medio para poder satisfacer nuestra necesidad. Entonces así vemos, ¿no? Que se construyen más vías de penetración en el Perú, ¿no es verdad? Que se construyen más puentes para conectar a un pueblo con otro, ¿no? Entonces constantemente estamos modificando el espacio, el medio físico, ¿ya? La geografía regional, dice la 4,
tiene como objeto de estudio. A ver, ahí cuál sería la respuesta, muchachos. Muy bien, la C dice Serquín, muy bien Jansen, muy bien Orbegoso, muy bien Velázquez. Ya, la 4 respuesta a la C dice Fon. Muy bien, chicos, muy bien Vino, muy bien. Muy bien. A ver, dice la geografía regional tiene como objeto de estudio, vamos a ver, los fenómenos de alcance planetario. Eso sería la geografía general. Recuerden ustedes que la geografía regional hace mención, hace alusión, ¿no?, a una zona en específico, ¿no? Por lo tanto, la respuesta aquí sería la, la C, ¿ya? Una zona espacial bien definida. Como hace un rato les dije, ¿no? Por ejemplo, geografía del Perú, ¿no es verdad? Entonces yo estoy viendo ya un espacio en particular. ¿Ya? 5. Con los aportes de Alexander von Humboldt, la geografía se convierte fundamentalmente en una ciencia que describe los paisajes regionales. No, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que busca Alexander von Humboldt? A ver, vamos viendo por aquí. 5 la B, dice Yance, Bailón dice la B, muy bien, Pon dice la B, Velázquez, muy bien, vamos bien. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Bien, lo que pasa en el caso de Alexander von Humboldt, que es considerado como el padre de la geografía moderna, recuerden ustedes que él dice que la geografía debe servir para conocer cuáles son las causas y las consecuencias de los hechos o fenómenos geográficos, ¿no? Bueno, así se resumiría todo el trabajo que él hizo, ¿no?, a lo largo de su vida. Entonces la respuesta a esta pregunta sería la B. Dice holística, que explica la relación entre el hombre y la naturaleza. La C dice que cuantifica las dimensiones espaciales. ¿Cuantificar qué cosa es? Estamos hablando aquí de cantidades, ¿no es verdad? La que localiza espacios y recursos estratégicos. Bueno, en realidad la respuesta a esta pregunta sería la B, ¿no? Es una ciencia completa, a eso se refiere holística, ¿ya? Que va a explicar cuál es la relación que hay entre el hombre y la naturaleza y cómo el hombre modifica el medio y la naturaleza también actúa y eso genera consecuencias, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que hace la geografía como ciencia hoy en día. ¿Ya? Veamos por aquí. Muy bien la respuesta. Muy bien, muchachos. Vamos entonces a pasar a el segundo tema que vamos a revisar. A ver, miren, el otro tema que nosotros hemos desarrollado en el transcurso del bimestre ha sido nuestro planeta, ¿no? Hemos hablado acerca de la Tierra, de su forma, ¿no? Y de las consecuencias, obviamente, que esto genera, ¿no? Sabemos muy bien que la Tierra forma parte del sistema solar, que conjuntamente con el sistema solar, ¿no?, o sea, con el Sol y los demás elementos, pues integran a la Vía Láctea, ¿no?, que es una galaxia, y que la edad de nuestro planeta es de 4,5 eones aproximadamente, que sería equivalente a decir 4.500 millones de años, ¿no? Por aquí tenemos algunos datos respecto de sus características físicas, ¿no?, como masa, volumen, pero si nosotros nos ponemos a observar lo que es el área de superficie, vemos que el 70,8% de nuestro planeta va a estar conformada por área líquida y el 29,2% correspondería al área sólida, es decir, a los continentes, como estamos viendo aquí en el globo terráqueo, ¿no es así? Otra característica importante que nosotros hemos mencionado respecto a nuestro planeta es la dimensión. Sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta, que tiene los polos achatados y la zona ecuatorial ensanchada. Y eso, por ejemplo, nosotros lo comprobamos cuando observamos pues información respecto de la circunferencia a nivel ecuatorial, la circunferencia polar, o cuando vemos el diámetro ecuatorial, el diámetro polar, o el radio, ¿no? Tanto el radio polar como el radio ecuatorial. Aquí notamos que siempre en las mediciones mencionadas, el área del Ecuador va a tener una mayor dimensión respecto del área polar, ¿no? Como por ejemplo aquí el diámetro ecuatorial, que es de 40.076 kilómetros, ¿ya? Mientras que el diámetro polar es de 40.009 kilómetros, ¿correcto? Hay una ligera diferencia, y eso se debe a lo que hemos dicho, el achatamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial, ¿no? Respecto al diámetro igual, ¿no? La Tierra tiene un diámetro ecuatorial de 12.756 kilómetros y un diámetro polar de 12.713 kilómetros, ¿correcto? Ahora bien, pero ¿a qué definición o qué término se usa para hablar respecto de la forma que tiene nuestro planeta? Bueno, nosotros sabemos muy bien que cuando hablamos de la forma de la Tierra, decimos pues que la Tierra tiene una forma particular,
¿no? Que ese nombre que se le da para hablar de esa forma particular es el de geoide, ¿ya? Como ustedes observan aquí en la imagen, ¿no? En donde se toma en cuenta tanto las fuertes depresiones, ¿no? Que tiene la Tierra como también las zonas de mayor elevación. ¿Correcto? Otro concepto que se maneja también para hablar respecto de la forma de la Tierra, además de geoide, sería esferoidal, elipsoidal o incluso esferogeoidal, que también es otro término que se utiliza para referirse a la forma de nuestro planeta. Pero si nos preguntamos a qué se debe esto, ¿por qué la Tierra, ¿no?, presenta un ligero achatamiento polar y un ligero ensanchamiento ecuatorial? Habríamos de responder así, que una de las causas principales de la forma de la Tierra vendría a ser la gravedad del planeta, en este caso la gravedad terrestre. ¿En qué consiste la gravedad? Es la fuerza de atracción, ¿no? Que comprime a nuestro planeta y obviamente es responsable de haberle dado la forma, ¿no?, que estamos experimentando. ¿Ya? La rotación también es otro factor importante, porque con la rotación terrestre, que es el movimiento que realiza nuestro planeta en torno a su propio eje, se va a llevar a cabo pues la liberación de dos fuerzas. Una que sería la fuerza centrífuga, ¿ya? Que es la que fuga desde el centro hacia afuera y que se encarga del ensanchamiento ecuatorial, y la otra que es la fuerza centrípeta, ¿no? Que es la que se concentra hacia más bien el centro y es la responsable del achatamiento de nuestros polos, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprobar la forma de la Tierra? Esa es una de las preguntas que nos hacen. Bueno, existen diferentes maneras de comprobar que la Tierra, pues, se asemeja a una esfera. Si bien es cierto, no es una esfera perfecta, pues, se asemeja a ella, ¿no? Dentro de esas formas de comprobar tenemos, por ejemplo, la visualización de los demás astros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos pues al Sol, ¿no? Visualizamos a la Luna en su fase de luna llena. Podemos visualizar, por ejemplo, a planetas como el planeta Venus, así, etc. Y nos damos cuenta que estos astros que acabo de mencionar tienen un cuerpo parecido al de una esfera, ¿no? Entonces, debemos de concluir pues que si el Sol, la Luna, los planetas tienen un cuerpo esférico, pues la Tierra también debería de tener. La otra manera es de observar el horizonte desde diferentes alturas, ¿no? A poca altura, pues, el área que tú vas a visualizar es muy corta, pero si asciendes a metros, ¿no es verdad? 10, 20 metros de altitud, por ejemplo, vas a poder visualizar un área mucho más grande, y eso se debe seguirse pues a la curvatura que tiene nuestro planeta, ¿no? Como visualizamos aquí en la imagen. Otras maneras de comprobar la forma de la Tierra sería la manera como aparecen y desaparecen los barcos en el horizonte, ¿no? La manera como aparecen y desaparecen guarda relación con la curvatura de la Tierra. Cuando yo veo que un barco se está acercando, lo primero que veo es la parte superior del barco, es decir, el mástil, ¿no? Posteriormente veo el casco y finalmente pues veo, ¿no?, ya la parte baja de la embarcación. Y eso se debe a la curvatura que va siguiendo esta embarcación, obviamente, en su recorrido, ¿no? Tenemos también los viajes de circunnavegación, que ayudan muchísimo a lo que vendría a ser, ¿no?, establecer que la Tierra no era plana como se creía en la antigüedad, sino era redonda, como se decía antes, ¿no? La sombra que dibuja la Tierra cuando hay un eclipse lunar, ¿no? Al igual que ello también pues no poder observar a las estrellas, a las mismas estrellas, desde diferentes puntos de la superficie terrestre. Por ejemplo, la estrella polar yo la puedo ver en el hemisferio norte, ¿no? La cruz del sur lo puedo ver en el hemisferio sur, mas no lo puedo ver en el hemisferio norte, ¿ya? Eso también tiene que ver con la forma de la Tierra. Y las fotos satelitales, que por supuesto han ayudado mucho, ¿no?, a darnos pues una idea más clara respecto de la forma que va a tener nuestro planeta, ¿ya? Muy bien, entonces en función a ello, también podemos determinar cuáles son las consecuencias de la forma de la Tierra. Y si yo hablo de consecuencias, pues digo, dentro de ellos está que la gravedad y el peso de un cuerpo van a variar estando en la zona ecuatorial o en la zona polar, aunque esa variación es mínima. Por eso aquí hemos colocado gravedad y peso casi uniforme de los cuerpos, ¿no?, en la zona ecuatorial respecto a la zona polar. Si a mí me preguntara en qué parte del planeta
un cuerpo pesa más, ¿no? Yo diría que un cuerpo pesa más en la zona de los polos. ¿Por qué, profesora? Porque hacia los polos es donde se siente mayor fuerza de gravedad, ¿ya? Ahora, al igual que ello, las temperaturas máximas y mínimas, las zonas térmicas o climáticas, el diferente tipo de clima como de flora y fauna, tiene que ver con lo que sería pues la forma del planeta. ¿Por qué? Porque como la Tierra tiene una curvatura bien pronunciada, fíjate tú que los rayos solares no van a caer con la misma intensidad. Van a haber lugares donde los rayos van a caer fuertemente y van a generar temperaturas muy altas, y otras en donde pues caen bastante inclinadas, en forma oblicuo o en forma tangencial, y lógicamente esto provoca pues que la temperatura que llegue del Sol hacia nuestro planeta sea distinta, ¿no? Sea menor, se perciba menos temperatura. Y por eso, lógicamente, tenemos pues una zona en nuestro planeta, que sería esta de acá, una zona cálida, cercana al ecuador terrestre, hasta los trópicos, que vendría a ser la zona de mayor temperatura en la Tierra, porque aquí los rayos solares caen fuertemente, como ustedes están viendo acá, y directamente. Ya otra zona templada, que vendría a estar entre los trópicos y los círculos polares, y otra zona fría, que vendría a estar en los extremos ya polares de nuestro planeta, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, chicos. Pregunta 1. Respuesta. A ver, vamos a retroceder. ¿Cuál sería? A ver, pregunta 1. Dice, la variación angular de los rayos solares perpendiculares sobre la franja ecuatorial y tangencial en la superficie polar es básicamente consecuencia de... A ver, vamos leyendo las respuestas que han marcado sus compañeros. ¿A qué se debe? O sea, me están preguntando, dicen la A, la E, muy bien. Guerrero dice la A, Arcos dice la A, Dina A, muy bien, Velázquez A. A ver, ¿a qué se debe que los rayos del Sol lleguen con distinta intensidad al cuerpo de la Tierra? Obviamente a la forma del planeta, ¿sí o no? Claro, muy bien. Por lo tanto, la respuesta, vamos a ver, a colocar aquí, la respuesta a esta pregunta vendría a ser aquí, ¿no? La A. Muy bien. 2. Debido a la redondez terrestre existe. A ver, ¿cuál es la respuesta aquí? Vamos leyendo, sus compañeros. ¿Ya? Bovea dice la A, Bailona B, Yance la C. Vamos a ver, A, B, C, dicen los chicos. Y vamos leyendo una respuesta más. ¿Ya? Guerra dice la C. Muy bien, Gallo la C, Velázquez, muy bien. Vale, vamos bien. A ver, como la Tierra tiene una curvatura, eso que provoca, que genera, a ver, dice, un potente campo gravitacional, perdón, y magnético. Sucesión de días y noches tiene que ver con rotación terrestre, ¿ya? No con la forma de la Tierra, sino rotación terrestre. Desigual distribución de la energía solar, variación en la duración de las estaciones. Bueno, eso de la variación de la duración de las estaciones tiene que ver con traslación, con movimiento de traslación. Deriva continental y placa tectónicas. No. La respuesta aquí vendría a ser ¿cuál? Desigual distribución de la energía solar. Claro, ¿no? En unas partes llega fuertemente y en otras con menor intensidad. Por eso tenemos zonas muy cálidas en el planeta y zonas muy frías, ¿verdad? Que sería la zona de los polos. 3. A ver, la Tierra es un sólido esferoidal debido a la siguiente causa principal. A ver, ¿cuáles son las causas de la forma de la Tierra? Hace un rato lo estábamos repasando. Estamos leyendo a sus compañeros. ¿Ya? Janssen dice la B, muy bien. Guerrero dice D, Velázquez la B, Bailón la B, muy bien. Vamos bien. A ver, la causa de la forma de la Tierra. Atracción gravitacional de la Luna, rotación terrestre, atracción gravitacional del Sol, atracción de los polos magnéticos, altas mareas que experimentan los océanos. Aquí la respuesta, ¿cuál sería, muchachos? La respuesta es la C. ¿Por qué, profesora, la C? Si usted ha dicho que la rotación terrestre genera días y noches, sí, pero también con la rotación de nuestro planeta, hemos dicho, se activan dos fuerzas. ¿Cuáles son esas dos fuerzas? A ver, recuerden, las fuerzas que vendrían a ser la fuerza centrífuga que ensancha el ecuador y la fuerza centrípeta que comprime los polos, ¿no? Así que la forma de nuestro planeta va vinculado con lo que sería, pues, a la rotación terrestre, ¿ya? Así que la clave es C. La 4, a ver, muchachos, aquí. Dice, la diferente inclinación con que llegan los rayos solares a la Tierra provoca. ¿Qué provoca? Vale, bien.
A ver, la D, dice muy bien, muy bien. A ver, la diferente inclinación con la que llegan los rayos solares a la Tierra provoca diferente duración del día. Sucesión del día y la noche tiene que ver con rotación. Las estaciones del año con traslación. Claro, muy bien. A ver, creo que ya han marcado, ¿no? Varios. La D, muy bien, Vida, muy bien, Guerra, muy bien, Fon. Claro. La respuesta aquí vendría a ser las zonas térmicas del planeta, ¿verdad? Ahí está. Y la 5, una manera de comprobar la redondez de la Tierra es, a ver, trazando 4 puntos cardinales, visualizando un eclipse solar o un eclipse lunar. A ver, ¿qué tiene que ocurrir para comprobar la forma de nuestro planeta? Un Eclipse eclipse solar, lunar. claro, tiene que haber un eclipse lunar, ¿no? Muy bien, Alco, muy bien, chicos, muy bien, ¿verdad? Entonces la respuesta a la pregunta número 5 vendría a ser la E, ¿no? Muy bien, muchachos, esta es una de las pues, clases que vimos, ¿no? Dentro de lo que corresponde al primer bimestre. Bien, chicos, el otro tema que nosotros vamos a recordar es el de ecosistemas del Perú. ¿No es así? Recuerden ustedes que nuestro país es considerado como un país megadiverso. ¿No es así? Que se va a caracterizar porque tiene pues una gran variedad de flora y fauna y eso producto de la gran diversidad de climas que también encontramos en nuestro territorio, desde la costa en dirección hacia lo que sería la zona de la selva, ¿no? Por esa misma razón, cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de ecosistemas, uno de los puntos que se toca dentro de lo que es ecosistemas, pues son aquellos espacios que han sido seleccionados por entidades del Estado para poder ser protegidos. Nos estamos refiriendo a lo que serían las áreas naturales protegidas. ¿Ya? Las áreas naturales protegidas van a ser espacios que pueden estar en el área continental o pues también en el área marítima, ¿no? Que lógicamente corresponde al territorio nacional de nuestro país y que han sido establecidos, demarcados y también protegidos legalmente por el Estado peruano, ¿ya? Dentro de las áreas naturales protegidas, una de las cosas que se busca es lo siguiente, ¿no? En primer lugar, establecer una zona como ANP, que es área natural protegida, nos permite conservar la gran diversidad biológica que tiene nuestro país. Asimismo, también conservar lo que es pues, su gran valor a nivel cultural, como paisajístico y a la vez también científico, ¿no? Y asimismo, el establecer zonas protegidas por el Estado nos permite contribuir con lo que sería el desarrollo sostenible de nuestro país. O sea, preservar los recursos que tenemos hoy en día para que las generaciones posteriores también puedan hacer uso de ellas, ¿ya? Ahora, dentro de las áreas naturales protegidas tenemos de dos tipos. Tenemos áreas de uso indirecto y áreas de uso directo. A las de uso indirecto también se le llama intangible y a las de uso directo se le conoce también como tangible. ¿Correcto? Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de las áreas de uso indirecto, a los parques nacionales, los santuarios nacionales y los santuarios históricos. Mientras que en el caso de los de uso directo, tenemos reservas nacionales, refugio de vida silvestre, ¿no? Tenemos reservas paisajísticas, reservas comunales, bosques de protección, cotos de caza. 3 categorías en las de uso indirecto y 6 categorías en las de uso directo. Profesora, ¿por qué se diferencian? Bueno, porque las áreas de uso indirecto son zonas en donde se permite la investigación científica no manipulativa, se permite también la visita con fines de estudio, de recreación, pero lo que no se permite en un área natural protegida de uso indirecto o intangible es que se extraigan los recursos naturales. ¿Ya? Eso es lo primero que no se permite. En cambio, en las de uso directo sí se puede extraer los recursos naturales, pero de manera sostenible y principalmente que sea hecho por las poblaciones que viven en ese sector. ¿Ya? Ahora, en nuestro país, ¿qué entidad se encarga de llevar a cabo, pues, la declaratoria, ¿no? De un espacio como área natural protegida? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en primer lugar, que hay un ministerio abocado totalmente a este aspecto, que vendría a ser el Ministerio del Ambiente, que fue creado en el año 2008. Pero dentro del Ministerio de Ambiente tenemos entidades como, por ejemplo, el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya por el Estado.
tenemos también el SINAPRO, que vendría a ser el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. En el primer caso, en el CERNAM, esta entidad se encarga de administrar las áreas naturales protegidas. O sea que si tú, por ejemplo, quieres hacer una visita a una ANP, pues previamente tienes que solicitar dicho permiso y esa solicitud pues va dirigida hacia los funcionarios del CERNAM, ¿no? En el caso del SINAMPE, este ente se caracteriza porque en ella vamos a encontrar agrupadas a las áreas naturales protegidas en esas 9 categorías que habíamos comentado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el número de áreas que hay por categoría. Reservas nacionales, 15, reservas comunales, 8, refugio de vida silvestre, 3, reserva paisajística, 2, y así, ¿no? Y vamos viendo que en el caso de las de uso indirecto, hay 12 parques nacionales en el Perú, 9 santuarios nacionales, 4 santuarios históricos, ¿correcto? Eso es lo que vamos a ver. Y también tenemos una zona reservada, que es una zona en la que van a encontrarse aquellas áreas que todavía no han sido declaradas, ¿no? Como zonas de protección por el Estado, sino que son zonas de transición, digámoslo así, en donde se están revisando, ¿no? Las características de esa área. Puede que la declaren ANP de uso directo o ANP de uso indirecto, e inclusive hasta la pueden declarar no apta o no reúne condiciones para ser considerada como una ANP, ¿ya? Aquí están las de uso indirecto, tenemos diversos parques nacionales, como el Parque Nacional del Huascarán, ¿no? Tenemos también santuarios nacionales, como por ejemplo el santuario de lo que vendría a ser Bosque de Piedra, que se encuentra en Cerro del Pasco, ¿ya? Y santuarios históricos, por supuesto, como Machu Picchu, ¿ya? Aquí tenemos algunas de las principales representaciones de parques nacionales, como el Manus, Cerro de Anotape, el Parque Nacional del Huascarán, que concentra en su interior a la mayor cantidad de nevados de nuestro país que lógicamente conservan pues lo que sería nuestra reserva de agua del futuro. Santuarios nacionales como Calipuy, en La Libertad, manglares de Tumbes en Tumbes, por supuesto, santuarios históricos como la Pampa del Aquino o Pampa de Ayacucho, en donde se libró la batalla de Ayacucho, que fue la última batalla de la Guerra de Independencia, Machu Picchu, que también sería pues un santuario histórico, ¿ya? Y en las de uso directo tenemos pues, como ya hemos dicho, reservas nacionales, paisajísticas, refugios de vida silvestre, reservas comunales, entre otras más, ¿no? Y aquí tenemos algunos de los ejemplos en mención, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver entonces otro capítulo más que hemos trabajado respecto a lo que vendría a ser pues el segundo bimestre. Bien, chicos, miren, por aquí estamos viendo preguntas respecto del cambio climático, ¿no? El calentamiento global y el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, la pregunta número 1 dice, ¿cuál es el factor principal del actual aumento de la temperatura terrestre? Fíjense ustedes que esto ha sido una pregunta de examen de admisión en San Marcos en el año 2013, ¿ya? Y vamos a ver cuál sería la respuesta. A ver, algunos de sus compañeros ya respondieron. Serkin dice la E, Janssen dice la E, Guerra también, Bayrón también dice la E. A ver, vamos a revisarlo, ¿no? Claro, nosotros sabemos que el calentamiento global que hoy en día se vive guarda relación con la emisión de los gases de efecto invernadero, ¿no? Con el incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y ese incremento, pues, lógicamente tiene que ver con lo que sería la actividad industrial. Muy bien, por lo tanto, vamos a ir marcando por acá, ¿no? La respuesta a la pregunta número 1 vendría a ser la E. Muy bien, muchachos, el desarrollo industrial. A ver, la 2, bueno, la 2 ya tiene respuesta, ¿no? Por acá dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos de elementos tiene mayor influencia en la generación del efecto invernadero? Bueno, recordemos primero qué es el efecto invernadero. A ver, pregunta, Gobea, el efecto invernadero, ¿cómo puede ser definido? Gobea. ¿Mm? No me acuerdo, mis. Muy bien. A ver, alguien que pueda participar respecto al efecto invernadero, o lo escriben, en este caso. ¿Ya? El efecto invernadero pregunta Sí, yo. los gases de la atmósfera Ya, muy bien, tiene que ver con los gases de la atmósfera. Muy bien, que chicos. retienen el calor.
Claro, muy bien, muy bien. Guerra, ¿no? Muy bien, No, Guerra. No, Miss Yance. Ah, Jansen, discúlpame, hijo. Muy bien, Jansen. Miren, chicos, el efecto invernadero, recordemos, no es un proceso negativo para la Tierra. El efecto invernadero es un proceso natural y necesario para la Tierra, porque permite que se retengan los rayos del Sol, que a su vez regule la temperatura que hay a nivel ambiental. Con el efecto invernadero se puede regular la temperatura media a 15 grados, lo que permite obviamente el desarrollo de la vida. El problema no es tanto el efecto invernadero, ¿no? El problema es que la actividad industrial ha aumentado gases de efecto invernadero que han hecho que se retenga más calor del que necesita la vida. Y eso obviamente está provocando daño, ¿no? A gran parte de nuestro planeta, ¿ya? Entonces, dentro de estos gases de efecto invernadero que están vinculados con este incremento de la temperatura, encontramos principalmente al dióxido de carbono, como vemos aquí en la pregunta 2, ¿ya? Y también pues al metano. Dióxido de carbono, metano y vapor de agua. Estos tres gases, por supuesto, se pueden producir en forma natural, ¿ya? Pero ocurre que el dióxido de carbono también puede ser incrementado con la actividad industrial, principalmente con la quema de combustibles fósiles, y el metano con la descomposición de restos orgánicos, con la práctica de la ganadería, con el cultivo del arroz, por ejemplo, ¿no? Obviamente estoy hablando de actividades desarrolladas por el ser humano, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta, como bien vemos aquí, a la pregunta 2 vendría a ser la A. La 3, miren, es una pregunta un poquito amplia. A ver si lo vamos revisando, ¿no? Por acá dice en la 3, ya vamos a leer. Dice, una de las consecuencias serias del cambio climático es el retroceso glacial, cuyo derretimiento acelerado genera riesgos inmediatos para el desarrollo humano. Si se considera que el 95% de la población peruana utiliza el agua que proviene de zonas andinas, un inventario de las 16 cordilleras del país señala la pérdida progresiva en los últimos 40 años de su superficie total, en 39%. Imagínate, casi 40% de nuestros glaciares se han perdido, ¿no? ¿En cuánto? En esos últimos 40 años. Dice, ¿cuáles de los siguientes fenómenos evidencia ese retroceso glaciar en nuestro país, en el Perú? Miren, esa fue una pregunta de examen San Marcos en el año 2018. Dice, al 2006, el Quercaya en la Cordillera Blanca había perdido, dice, casi una tercera parte de su área. Bueno, es cierto que nuestros glaciares están retrocediendo, pero el Quercaya no se encuentra en la Cordillera Blanca, sino se encuentra en la zona surandina de nuestro país. La Cordillera Blanca corresponde al departamento de Ancash. Así que el enunciado no está bien planteado, ya por ubicación principalmente. La 2 dice, el hielo derretido provocará la formación de lagos, de glaciares más grandes, ¿no? Lo que producirá mayor riesgo de inundaciones y deslizamientos de lodo. Esto, por ejemplo, sí es correcto. ¿Ya? La 3 dice, a medida que se agoten los bancos de agua de glaciares, disminuirán los caudales de agua. Por supuesto, ¿no? Conforme poco a poco se vaya generando, ¿no? La pérdida de nuestros glaciares, pues progresivamente también eso va a afectar a los ríos. Vamos a ver la 4. Dice, muchas de las cuencas alimentadas por los glaciares no han experimentado un incremento de la escorrentía en los últimos años. Dice. ¿Qué es la escorrentía? Es el recorrido, ¿no? O el volumen de agua en este caso, perdón, que van a tener o van a presentar los ríos. Y sucede más bien que con los deshielos, el nivel de estos ríos ha aumentado, sobre todo en temporada de verano, lo cual obviamente produce a su vez inundaciones. Entonces, de los enunciados que hay acá, la 2 y la 3 vendrían a ser las respuestas correctas. ¿Ya? Muy bien, muchachos, esto es lo que estamos viendo respecto de lo que vendría a ser el tema de calentamiento global.